de fe cuando llevaba la mitad de la carrera de filosofía. Llegué a tener una crisis de fe en función a que empecé a ver desde la época de los escépticos, pues esta idea, la idea de que el concepto de Dios está armado de acuerdo al gusto de cada generación, y cada sociedad y cada pueblo. Entonces, créanme que esta idea que Xenófanes estableció, más lo que vienen a decir más adelante los filósofos ateos, eso me llevó a una crisis de fe. Sin embargo, como el procedimiento de enseñanza en el cual yo me metí tenía como objetivo no hacerte dudar de Dios, sino al contrario, entonces primero me presentaron todas estas filosofías escépticas, ¿verdad?, ateas, y después de haber visto todas estas filosofías, en el último semestre de clases metieron dos clases, la clase de metafísica y la clase de teodicea, una clase que tiene que ver con los conceptos metafísicos de Aristóteles para comprender algunos conceptos que veremos incluso algunos de ellos acá, y después la teodicea para hablar racionalmente de Dios. Entonces, cuando vimos esos dos semestres prácticamente, porque son un semestre cada clase, pues ahí logré recuperar la parte racional de por qué el concepto de Dios no es tan improbable, sino al contrario, parece ser un concepto muy lógico, ¿verdad? Desde el punto de vista de la existencia. Pues me devolvieron, por así decirlo, la fe, ¿verdad? Los filósofos que me habían quitado la fe, otros filósofos me la devolvieron. Si no, me habría quedado quizá enfrascado. Si no hubiera tenido ese último semestre, probablemente el día de hoy sería un ateo evidente, ¿verdad? Pero me faltaba que seguir aprendiendo. Como dice un dicho por ahí, un poco de ciencia te aleja de Dios, mucha ciencia te acerca a Dios. Y eso es lo que realmente pasó con la filosofía, que poca filosofía me alejó, ¿verdad? Pero al terminar de ver todos los demás temas, pues ya complementé lo que faltaba y ahí pues recuperé la parte racional. No es fácil pasar por ese trayecto, porque en realidad el escepticismo está a la puerta de entrada de todos los sistemas de la filosofía. Empiezas a dudar de todo. Entonces, esa es la parte peligrosa del filosofar. Parmenides va a filosofar un poco sobre el ser y el no ser, sobre el existir o no existir. De él es la frase, el ser es y el no ser no es. Le cuento una anécdota de un compañero de nosotros en la Facultad de Filosofía. Era estudiante de odontología, se salió de odontología para estudiar, para ser sacerdote, como todos nosotros. Luego de un tiempo, él ya llevábamos como el primer semestre de la introducción a la filosofía, es decir, el primer año, ¿verdad? Y en el segundo semestre, pues entramos a ver ya lo que sería la introducción a la filosofía en cuanto a los sistemas. ¿Cómo se puede decir? Tuvo que detenerse en la carrera. Le pidieron a los maestros del seminario que se saliera de la carrera. Le dijeron que tenía que salirse porque no le podían permitir seguir estudiando, porque al tocar el tema de Parménides, del ser es y el no ser no es, se enfrentó a un dilema. Si el ser, yo digo que no es, estoy afirmando que el ser es un algo, ¿verdad? Vuelvo a repetir la frase, que ya me estoy enredando. Si alguien dice que el ser es y el no ser no es, cuando yo digo el no ser no es, estoy afirmando que el no ser es un algo. Es decir, la nada pareciera ser un algo dentro del punto de vista del razonamiento filosófico. Y él se metió en este rollo, ¿verdad? Y le seguía dando vuelta, llegó hasta el cansancio, mejor dicho, hasta el hartazgo al ¿cómo se llama? Docente que nos daba la clase de introducción a la filosofía. Ya nos tenía también a todos un poquito así como que frenados, con ganas de sacarlo del aula, porque realmente llegaba a un grado de desesperación. Entonces demostró que no podía entender un simple argumento filosófico, se enfrascó ahí, y lo que tenían los docentes es que si esa frase tan simple le confundía, los siguientes sistemas que iba a ver lo iban a volver loco. Entonces, por esa razón le pidieron que por su salud mental mejor siga estudiando la carrera, que seguía estudiando y que mejor se saliera del seminario. Al final siguió de odontólogo y creo que se graduó al final de esa carrera. No era para él filosofar, se quedó como medio frenado, mejor dicho, ¿cómo se llama? ¿Cómo le llaman a esto? Se quedó chollando, como decimos vulgarmente, en ese argumento. Para Parménides, el ser no origina el no ser, porque el no ser es la nada, y la nada no ha sido creada, sino que la nada es una frase, una palabra para referirnos a aquello que no podemos adivinar, y aquello que no podemos de alguna manera
establecer, que es indeterminable. En todo caso, por ejemplo, cuando miramos la existencia del universo, uno dice, bueno, el universo es, y lo que hay alrededor del universo, afuera del universo, afuera de esta burbuja, ¿qué es? ¿Cómo llamarle a eso? Pues la mayoría de los filósofos prefirieron llamarle, ¿verdad?, la nada. Porque si el universo es, pues lo que está fuera del universo es la nada. Sin embargo, esa forma de hablar es una forma muy, se puede decir, limitada. Y lo único que está estableciendo es que el término nada sirve para hablar de aquello que es desconocido, aquello de lo cual no podemos hablar. Por lo tanto, la nada, conceptualmente hablando, no es que no exista, es que la nada es un algo. Esa es la parte enredada de este asunto. Que cuando yo digo que afuera del universo ahí está la nada, entonces al solo decir está, estoy afirmando la existencia de la nada. Y esa existencia, esa nada que está fuera del universo, en todo caso sería un algo, ¿verdad? ¿Qué es lo que está fuera del universo? ¿Qué es lo que está, dónde está cimentado el universo? Si el universo es una burbuja, ¿qué hay alrededor? Imagínense una caja, pues dentro de la caja hay una pelota. ¿Qué es la caja respecto a la pelota? Si la pelota es el universo, ¿qué sería la caja que contiene este universo? Esa es la pregunta existencial respecto a la existencia, respecto al ser. Por lo cual, ¿verdad? Hablar de la nada es un término, pues, que filosóficamente no tiene validez. No se puede hablar de la nada. La nada no se puede expresar con palabras. Aquello que no es existente para mí dentro de mi conciencia no puede ser expresado de ninguna manera. Ya lo vamos a ver en uno de los principios de Parménides. Él nos va a regalar 3 principios lógicos que nos sirven para la matemática, nos sirven también para hablar de la existencia y un poquito para la lógica, por lo cual ya veremos cuáles son nuestros aportes. Dice él que el ser ni surge ni desaparece, por lo cual el ser que haya originado el universo tiene que ser en todo caso un ser eterno. Esa es la razón por la cual el concepto de Dios es muy probable, porque desde la mentalidad de los hombres antiguos hasta las últimas mentes, creemos que sí debe haber una causa para el universo. Pero ¿cómo es esa causa? ¿Qué tipo de causa es la que originó el universo? Porque en todo caso esa causa debería tener ciertas cualidades. La causa que originaría todas las cosas tendría que tener por lo menos la cualidad de ser sobrenatural, estar por encima de la naturaleza. No ser material, porque la materia comenzó a partir de la aparición del universo, por lo cual es un ser inmaterial. Tiene que ser un ser además inteligente, porque tendría que tener la capacidad de poder colocar las leyes lógicas que gobernarían toda la materia, por lo cual la causa tendría que ser una causa inteligente, capaz de darle comportamiento inteligente a lo que es inanimado, como la materia original del universo. Y además, si tiene la capacidad de ejercer este poder de colocar leyes en la materia para que se ejecute todo lo que sería el efecto dominó que llamamos Big Bang, la aparición del universo, entonces este ser tendría que tener una cuarta característica, que tendría que ser omnipotente, todopoderoso, porque si tiene la capacidad de meter en un pequeño corpúsculo, que es lo que me dicen algunos físicos, ¿verdad?, que es una pequeña cantidad de materia la que explotó y se infló como una super burbuja, entonces tiene que haber sido un ser muy poderoso para poder generar algo, una especie de mecanismo que llamamos universo, para que tenga esa capacidad de desarrollo, ¿verdad? Por esa razón, la idea que se nos viene a la mente cuando pensamos en un ser que debe ser eterno, causa de todo, inmaterial, que ponga la ley del universo y que sea además todopoderoso, esas cualidades que vemos en la causa original, pues parece estar tendiendo al concepto que ya entendemos, que se llama Dios. Entonces, por esa razón, muchos filósofos no se pelearon con el concepto de Dios, porque sabían que, sea como sea, habría que entonces presentar cómo sería entonces esa causa, cómo sería el ser original, puesto que desde la deducción de la misma lógica de los filósofos, el ser debe existir siempre. El ser que haya originado todo tiene que ser eterno. La sola razón en la que conoce la verdad y la realidad. Los sentidos nos suministran una representación falsa y aparente de las cosas. De él la frase, la apariencia nos engaña. Ya lo hemos mencionado anteriormente. Para él la ciencia es todo conocimiento verdadero y real. ¿Y qué sería entonces la opinión? La opinión es el conocimiento aparente de los sentidos. Es la idea subjetiva. Es lo que tú crees que es la verdad. Sin embargo, tiene que ser corroborado para que realmente sea una verdad. No vale decir en este mundo, esta es mi verdad y esta es tu verdad. No vale decir este tipo de afirmaciones. Hay que demostrar que aquello que considero verdad es realmente verdadero. Por eso tengo que argumentar, arguir. Porque si yo no doy argumentos válidos, ¿verdad?, con criterios válidos,
obviamente esto que creo que es mi verdad es apenas una imagen aparente de la realidad. Es una simple opinión. Para los sentidos, el universo consta de dos elementos que ya hemos mencionado también anteriormente. La idea de la luz y las tinieblas, del calor y el frío. Esto es lo que va a generar los cambios en la materia, los cambios en la existencia, ¿verdad? La lucha entre luz y tinieblas, frío y calor, ¿verdad? Este tipo de contrarios, ¿verdad? Caliente-frío, es lo que va a cambiar la materia. Un poquito muy cercano a la idea mecanicista que van a tener más adelante algunos filósofos como Empédocles, muy parecido. Para la razón, es el mismo universo, es un ser único, es una unidad indivisible. Es decir, para los sentidos, el universo, pues hay muchos múltiples seres que se originan por el frío y calor, pero para la razón es uno solo. Hablar de universo es hablar de una sola sustancia en todo caso. No vale decir que el universo solamente es lo observable por nuestras ondas espaciales. No, el universo es todo lo que existe, ¿verdad? Es toda la materia, y por tanto, cuando analizamos el ser, tendríamos que hablar de todo lo que es observable y lo que falta por observar. 3 principios nos regala Parménides para la lógica. El primer principio se llama principio de identidad. Quiero advertir algo, que estos 3 principios, algunos de estos principios son muy, pero muy básicos. Son tan básicos que cualquier niño de primaria los puede comprender. Cualquier niño de kinder los podría comprender. Porque son principios lógicos de sentido común. Cuando ustedes vean la fórmula que A es igual a A, lo primero que se nos viene a la mente es que cuando alguien intenta ver la identidad de algo, tiene que al menos compararlo con otro que sea parecido a él o con algo más que esté relativo a él, que esté relacionado con él. Entonces la identidad, sea como sea, siempre tiene que ser afirmable. Yo no puedo quedarme con la frase corta. Es decir, cuando yo voy a dar una identidad, la identidad no es evidente. Yo no puedo decir, por ejemplo, la manzana ¿es qué? ¿Es similar a algo o tiene forma de algo? ¿Qué tengo que afirmar además del simple ser? Yo no puedo decir que la manzana es nada más, pero en todo caso compararla o con otra manzana, o con un ser parecido a la manzana, o con otra fruta, o con algo distinto a la manzana, para poder entender el concepto de manzana. Por lo cual el principio nos dice que toda identidad debe ser afirmada, es decir, debe ser constatada. En este caso, si yo digo, esta manzana es idéntica, ¿idéntica a qué? Tengo que terminar la frase, no puedo cortar la frase, tengo que decir por lo menos parecida a sí misma o es idéntica a otra manzana. En todo caso, ¿verdad? Porque no podemos cortar la frase cuando estamos hablando de identidades. Este es el principio de la matemática, ¿verdad? Sabemos que todo teorema matemático, toda fórmula matemática está basada en igualdades. Es decir, que hay una equivalencia, hay una variable, un igual y un teorema. Siempre ha sido así en la matemática y siempre será así. Porque siempre que afirmamos algo, tenemos que de alguna manera igualarlo con algo más, cuando hablamos de identidades. Esto es lo básico del primer principio. Principio número 1, principio de identidad. Vamos al principio número 2. El principio número 2 es el principio de no contradicción. Este principio dice, no es posible pensar el ser y el no ser al mismo tiempo. Es imposible que el ser y el no ser exista al mismo tiempo. Yo no puedo decir Juan está vivo y muerto a la vez. O está vivo o está muerto, no ambos a la vez. Ese principio es un principio lógico, que de hecho va a generar una de tantas leyes lógicas que tenemos en la lógica formal. Como no puedo dedicarme a explicar ampliamente la lógica formal en esta clase, por lo menos sí se me pide que dé una introducción a la lógica simbólica. Para poder introducir a la lógica simbólica tengo que hablarles un poquito de cómo se transforma el lenguaje natural al lenguaje simbólico. Entonces, para hablar del principio de no contradicción y poder entender que no es posible pensar en algo que no existe, por ejemplo, si yo les pidiera a ustedes que pensaran en un animal llamado Pispirispis, o en un ser llamado Currumino, o en un ser llamado Coralito, o en un Fifirulo, no podrían pensar en ningún ser que tenga alguna característica. Yo digo, dibujen ahorita un burrumino, una parpatopla, no me van a poder dibujar ningún animal, ningún ser, ni siquiera saben si es animal o cosa, ¿verdad? Porque obviamente no les he dado ninguna característica, pero en cuanto yo empiece a darles características de los seres, quizás ya sea más probable, más posible, empezar a dibujar pues lo que es un Pispirispis, burrumino, corolito, fifirulo. Yo tenía un sacerdote que era el que nos enseñó metafísica,
Y este sacerdote, para enseñarnos a hablar, para enseñarnos y entender los principios aristotélicos de la metafísica, utilizaba siempre a un animal imaginario, que no lo he escrito acá, que se llama la parpatopla, que es muy popular en España y en México. Supuestamente la parpatopla es un animalito que vive debajo de las rayas amarillas de la carretera. Hay que levantar la raya amarilla de la carretera para ver cómo viven las parpatoplas, decía él. Una locura tremenda. Pero utilizaba obviamente ese ejemplo que nos dejaba sin jaque, ¿verdad? ¿Cómo es un ser que vive debajo de la raya amarilla de la carretera? Eso es imposible, claro que es imposible, porque es un ser imaginario. Pero no servía en gran medida para poder entender todos los demás elementos y conceptos metafísicos que Aristóteles va a enseñar. Cuando nos toque que ver a Aristóteles, vamos a ver un poquito un ser imaginario, ¿verdad? Una perrita. Vamos a utilizar el ejemplo de una perrita para hablar un poquito de los predicamentos del ser, pero eso tocará un poco más adelante. Hablemos del siguiente principio. No hemos terminado de escribir este principio. Es que estoy viendo que un compañero de ustedes me está escribiendo en el chat grupal, por eso me estoy distrayendo. Siempre que quieran conversar, en este caso, bueno, al menos yo creo que es que no puede entrar a la clase. Sí, eso es, que no pudo entrar a la clase. Bueno. Proseguimos. Entonces, como son seres inexistentes, no pueden explicarme nada acerca de estos seres. En todo caso, prevalecería siempre lo existente antes que lo no existente. Lo único que existe de los gurruminos o corolitos es la palabra corolito y gurrumino, que suena un poco gracioso. Cuando alguien dice fifirulo, se nos viene a la mente que sea un ser un poquito infantil, ¿verdad? Un poquito fantástico. Imagínense si yo le dijera que un corolito tiene forma de un algodón color amarillo, con grandes antenas y dos grandes patas, ¿verdad? Con 3 dedos. Ya se imaginan cómo es el ser. Y una nariz grande, alargada, y unos ojitos chiquititos. Ya ahora quizás se hicieran de la idea de cómo puede ser un corolito. En este caso, lo único que existe todavía, en este caso sería la palabra, y la primera imagen o idea que se ha dado de lo que es un corolito. Pero obviamente no existe el ser en lo concreto, en lo real. Solamente existe el concepto, existe la idea y el término para referirnos a ello. Es lo único que prevalece, ¿verdad? Pero aún así sigue siendo un ser inexistente. Ahora, respecto a la frase, no es posible pensar en el ser y no ser, los filósofos han sintetizado este principio utilizando variables. Lo que han hecho es colocar esta afirmación. Si yo coloco la frase ser y no ser y quiero transformarla al lenguaje formal, normalmente se colocan en un paréntesis 2 variables. Si la palabra ser podría estar simbolizado con la variable a, entonces la negación de a sería el no ser. Y hay un símbolo intermedio, que es una letra V inversa, que se lee dentro de la lógica formal como el símbolo de la palabra I, de la conjunción, de la unión. Entonces, en este caso, estamos uniendo el ser y el no ser, el A y el no A. Y esa es la manera como se leería ese paréntesis, A y no A. Esta es la manera para hablar de ser y no ser. Ahora, si yo quiero expresar la primera frase que está en mayúscula, no es posible pensar el ser y el no ser, me está pidiendo que además del paréntesis, coloque una negación antes del paréntesis. Porque en este caso obviamente si yo digo ser y no ser, es una contradicción. Si yo digo que el ser existe y el no ser a la vez existe, es una contradicción lógica, no está basada en la lógica, y por tanto, si yo quisiera demostrar mediante una tabla de verdad estos dos símbolos y deducir los valores verdaderos y falsos que pueda producir, me va a producir una contradicción, me van a aparecer solo variables falsas en esa evaluación mediante variables de B y de F, de verdadero y de falso. Entonces, en este caso, cuando yo coloco el negador antes del paréntesis, cuando yo digo no es posible pensar el ser y no ser, se convierte en una ley lógica. Se convierte en una ley. ¿Por qué? Porque si yo digo el ser y el no ser no es posible que existan al mismo tiempo, estoy afirmando una verdad. Y en ese caso, pues, al colocar en ese paréntesis una negación, como pueden ver ahí, al pensarlo así, negación del paréntesis A y no A, esa fórmula ya toma el cuerpo y la forma de una ley lógica, que de hecho perfectamente se puede explicar mediante variables. Y ya a continuación voy a utilizar
lo que sería pues los principios de la lógica formal para demostrar que esta frase no es posible pensar el ser y no ser, es una ley lógica, es una ley que es verdadera aquí y en cualquier parte del universo. Por lo cual voy a hacer la evaluación para que también tengan la experiencia de poder saber cómo se estudia el intelecto, es decir, cómo se estudia el pensar, cómo se estudia el razonar. ¿Se acuerdan que les dije que la lógica era la rama de la filosofía que estudiaba la ciencia del pensamiento, la ciencia de la razón? Que lo que intentaba era encontrar, mediante fórmulas, evidentemente, cuándo un argumento es verdadero y cuándo es falso. Eso lo dijimos cuando miramos las ramas de la filosofía. Pues bien, voy a explicarles mediante un poquito de lógica formal, muy simple, lo más simple que se puede ver, cómo es que transformamos el lenguaje natural primero a fórmulas y cómo de estas fórmulas se pueden deducir ciertas reglas que me ayudarían a poder explicar por qué esta formulita que están viendo ahí, de negación de A y no A, que se encuentra en la parte de abajo, en el último párrafo, es una ley lógica. Veamos a continuación entonces esa parte, ¿verdad? Espero no marearlo demasiado con esto, yo sé que puede ser un poco enredado, pero igual, es para que tengan un poco la experiencia y sepan por qué ha tomado tanta importancia la lógica formal para el mundo, ¿verdad? Después de esta conversión al lenguaje natural, la lógica formal ha deducido una gran cantidad de leyes, no solo esta, sino muchas otras leyes, que han servido para establecer ya teoremas, prácticamente leyes de inferencia, que me ayudan a razonar rápidamente si yo convirtiera el lenguaje natural al lenguaje formal. Y estos principios lógicos son los que van a dar origen más adelante a la sintaxis de la informática, que es la que actualmente se utiliza para la programación. Entonces, veamos a continuación este ejemplo. Voy a tratar de explicar esta formulita con lenguaje formal. Tenganlo en mente, un paréntesis, ¿verdad? Con la A, que sería el ser, y la letra B inversa, que significa y esa colita, ¿verdad? A veces lo dibujan como que fuera, la virgulilla de la letra ñ. La letra ñ tiene un acento, ¿verdad? Que es esa forma como ondulada. Esa virgulilla a veces se utiliza como sinónimo de este símbolo que parece un negativo o una colita hacia abajo. Cualquiera de los dos símbolos sirve para hablar de negación. En todo caso, se lee como un no. No es posible que A y no A sea existente. Partimos de un ejemplo. Quiero partir primero de enseñarles cómo se transforma el lenguaje formal, lenguaje natural, el lenguaje cotidiano, a una fórmula. En este caso, por ejemplo, permítanme, quiero hacer algo antes de pasar aquí. Voy a retroceder porque quiero hacer algo en la diapositiva antes que vaya a ocurrir algún problema. Permítanme. Es que tengo casi la sensación de que la diapositiva ya tiene algunos intervalos ensayados. Tengo la sensación de que ya está. Bueno, no parece que tuviera intervalos. Veamos. Entonces, esta sería la fórmula. En este caso, Pedro es una oración común, donde está incluyendo un sujeto y un predicado que sería come. Pedro come es una oración completa porque tiene sujeto y predicado. Lo que quizás le hace falta es algún verbo, ¿verdad? Algún verbo. Pero el verbo comer ya de por sí sirve como predicado a la vez que es el verbo. A veces hay verbos que unen al sujeto con el predicado. Como cuando yo digo, Pedro es doctor. Doctor es el predicado, es doctor, él es el verbo, une obviamente la cualidad con el sujeto. Pero en este caso es una oración muy simple, la más básica que podemos hacer. Pedro come. Digamos que esta oración yo puedo sintetizarla o simbolizarla con la letra A. Ahora bien, de ese valor de A, yo puedo deducir que Pedro come puede ser una oración verdadera, como también puede ser una oración falsa. En lenguaje ya formal, a veces jugamos con letra B o con letra F, o utilizamos números para simbolizar lo mismo. 1 para simbolizar el verdadero, F para simbolizar el falso. En este caso, ¿verdad? Podemos transformar esa A dos valores, valor de 1 o valor de 0. Obtenemos entonces una primera tabla, la tabla de verdad de la oración A, que obtenemos que A puede ser verdadero o falso. Esos son los dos posibles resultados de esa tablita. Ahora bien, si yo uno dos oraciones, Pedro come y María come, tendría dos variables, por tanto. Tendría la variable A y la variable B, donde ambas pueden ser verdaderas, 1 y 1. Una puede ser verdadera, la A puede ser verdadera y B puede ser falsa, 1 y 0. La A puede ser falsa y la B puede ser verdadera, 0 y 1. Y ambas pueden ser falsas o ambas pueden valer 0. Por tanto, tengo una tablita de combinación de A y B como 1, 1, 1, 0,
¿verdad? 0, 1, sabía que tenía intervalos. Permítanme, chicos, porque si no se me va a estar adelantando así y voy a salir de la diapositiva un ratito. Es que sabía yo que tenía algunos intervalos ya programados por el tema de grabaciones previas, de cuando me tocaba a veces grabar videos e ir explicando así, con narración. Bien, ahora sí, voy a volver a compartirlo. Permítanme. Vamos a presentar nuevamente la diapositiva. Ahí está. Bien, ahora sí, prosigamos. Es que si no se va a estar moviendo sin que yo vaya explicándolo correctamente. Bien, entonces en este caso ya dijimos que la letra I se simboliza en la lógica formal como una conjunción en forma de una letra B invertida. Entonces, si yo quiero decir Pedro come y María come, yo puedo simbolizarlos como A y B, ¿verdad? A es Pedro come, B es María come y la conjunción en medio. ¿Hasta ahí es entendible lo que voy explicando? Pregunto. ¿Hasta ahí es comprensible lo que voy explicando? Confírmenme, por favor, si es entendible hasta ahora. Sí, sí. Ok. Bien, esta es la manera para convertir el lenguaje natural al lenguaje formal. Ahora, si yo reviso esa tabla de la conjunción, donde ambos son verdaderos, donde uno es 1 y el otro 0, donde uno es 0 y el otro es 1, donde ambos son 0, y yo quiero convertir las posibles oraciones que surgen de ahí, bueno, si yo digo, por ejemplo, ¿cuándo comen ambos? ¿Cuándo come Pedro y María al mismo tiempo? Porque la conjunción implica que ambos están haciendo la misma acción al mismo tiempo. Entonces, si yo hago la pregunta, ¿cuándo comen ambos? De las 4 combinaciones, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1 y 0, 0, pueden salir 4 oraciones en lenguaje natural. Que es, por ejemplo, que Pedro come y María come. Esa oración sería verdadera ante mi pregunta. Si yo digo que cuando comen ambos, y yo digo que Pedro come y María come, por tanto, la primera fila de esa tablita de 1, 1, 1, 0, la primera tablita de 1, 1 sería verdadera. Ese es el primer caso, ¿verdad? Daría un 1. Si yo digo Pedro come y María no come, esa oración entonces implica que no están comiendo ambos, por tanto, esa oración sería falsa, ¿verdad? Valdría 0, porque solo Pedro está comiendo y María no está comiendo. Por tanto, ante la pregunta, cuando comen ambos, solo una es verdadera. Y en la siguiente oración, si yo digo Pedro no come y María come, ocurre lo mismo, pero de manera inversa. En este caso, Pedro es el único que no come, por tanto vale 0, y María come, por eso vale 1. Y la última oración, Pedro no come y no María come, o María no come, que sería una forma casi matemática de darle vuelta al negativo, ¿verdad? María no come o no María come, pueden redactarlo de ambas maneras, no cambia para nada el sentido, ¿verdad? Pero lo normal en el lenguaje natural es que decimos María no come. Esas 2 oraciones, por tanto, valen 0, 0 y 0, ¿verdad? Pedro no está comiendo, María tampoco está comiendo. Volvemos entonces a plantear la pregunta, ¿cuándo comen ambos? En las 4 combinaciones que aparecen en esa tabla y las 4 oraciones que tenemos formuladas en la parte de abajo, podemos deducir que solamente en el primer caso ambos dan un valor de 1, porque ambos están comiendo. Y para todos los demás casos me da un valor de 0. Hasta ahí, por tanto, puedo tener claro que el resultado que sale de la combinación de estas 2 variables A y B ante esas 4 posibles combinaciones de valores, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, es que me va a dar un resultado de 1, 0, 0, 0. De esta deducción es que se obtiene la primera tabla de verdad, la más común y la más sencilla, que es la tabla de la conjunción. La tabla del conjuntor, donde aparece esta tablita, que se ocupa para seguir más adelante trabajando con fórmulas más complejas. Es la primera ley. La ley de conjuntor, donde yo digo, pues, que cuando ambos valen 1, entonces el resultado de la combinación vale 1. Y cuando alguno valga 0, pues toda la combinación vale 0. Si se fijan, cuando ambos valen 1, 1, el resultado es 1. Si es 1, 0, el resultado es 0. Si ambos valen, ahí está, hay un error ahí de dedo. Permítame, voy a corregirlo rápidamente. Hay un error de dedo por ahí. Se me quedó un 1 y en realidad ya que haber aparecido un 0 ahí. ¿Verdad? Voy a cambiarlo rápidamente. Permítame. Ok. Voy a tratar de retomar la diapositiva, si me permite la diapo.
Ok, me hizo reiniciar ahí la parte. Voy a volver otra vez a la parte donde estaba. Espero que ahora sea legible. Vamos a ver. Ahí está, ahora sí. Ahí está, 1, 1 da un valor de 1, 1, 0 da valor de 0, 0, 1 da valor de 0 y 0, 0 da valor de 0. Quiere decir que solamente en el primer caso es verdadero que ambos seres realizan la acción al mismo tiempo. Esta es la ley de conjuntor. Una vez que podemos comprender cómo es que del lenguaje natural se deduce una ley como la ley de conjuntor, entonces ahora sí voy a poder explicarles cómo es que puedo demostrar que aquella fórmula que vimos de no es posible que A y no A sean al mismo tiempo, cómo demostrar que esta fórmula que me mostré anteriormente es en realidad una ley de la lógica. Entonces veamos a continuación lo siguiente. Esto solamente era una introducción para que comprendieran de dónde surge la ley del conjuntor basado en el lenguaje natural. Pasemos entonces a demostrar que negación de A y negación de A, o mejor dicho, que la negación de A y no A es una ley lógica. Para demostrarlo tenemos que utilizar una tabla que llamamos tabla veritativa. Y la tabla veritativa consiste en colocar las combinaciones posibles que pueda tener esa oración, dependiendo si son una misma variable o son varios tipos de variables. Si son una variable, solo hay dos posibles combinaciones, 1 y 0. Si son dos variables, hay 4 posibles combinaciones. Si son 3 variables, son 8 posibles combinaciones. Si son 4 variables, son 16 posibles combinaciones de valores de 1 y de 0. En este caso va a estar bien sencillo porque solo hay una variable, la variable A, ¿verdad? Y su negativo, en todo caso. Entonces se va a deducir solamente dos líneas y una serie de columnas. Entonces voy a repartir esta fórmula en fragmentos, partiendo del punto, primero, de tener en cuenta la ley del conjuntor, que ya sabemos de dónde sale, ¿verdad? Y también vamos a ocupar la ley del negador, porque también vamos a ocupar la ley del negador que dice que cuando una variable vale 1 y está negada, se convierte en un 0, y cuando vale 0, se convierte en un 1. Esta es la tabla del negador, que es una tabla bien sencillita. Entonces, a partir de estas dos leyes, del negador y la conjunción, entonces vamos a hacer la tabla veritativa para demostrar que este argumento que planteó Parmenides es una ley de la lógica. Es parte de lo siguiente. Primero, he desglosado la fórmula de esta manera. Primero, una variable, la letra A. Esa variable ya dijimos que puede ser valor de 1 o valor de 0. Comencemos evaluando el valor de 1. Si A vale 1, el negador de A entonces vale 0. Y obviamente, como ya tengo deducido el negador de A y tengo obviamente denunciado el valor de A, ¿verdad? Su negativo y el positivo, entonces ya puedo combinar lo que sería la conjunción que aparece en el paréntesis, donde uno a y no A. ¿Se acuerdan que les dije que cuando yo combino el ser y el no ser me da una contradicción? Por tanto, si yo combino 1 y 0, me da un valor de 0. Y aquí voy a ocupar el mouse para utilizarlo para marcarles algo con el puntero, con la pluma. En este caso significan, si yo combino 1 con 0, este 1 con 0, me da un valor de 0. Este valor de 0 que está dando ahí corresponde a esta parte de la ley del conjuntor. Miren, si tengo el valor de 1 y tengo el valor de 0, el resultado es 0. Entonces, ese es el resultado del primer paréntesis. Ahora, como el paréntesis tiene una negación en la parte de afuera, entonces quiere decir que a este paréntesis yo lo voy a transformar en su negativo. Y si daba un valor de 0, por tanto se transforma en un valor de 1. ¿Verdad? Hasta ahí, todo bien. Hemos aplicado la ley del conjuntor y la ley del negador a la primera fila. La segunda combinación es que puede valer 0. A puede valer 1 o puede valer 0. Entonces, en este caso, evaluamos. Si vale 0, la letra A, cuando se transforma a su negativo, el 0 pasa a ser un valor de 1. ¿Verdad? Es la negación de 0, es el valor de 1. Entonces, hacemos la combinación en el paréntesis de este valor con este valor, ¿verdad? Y si yo busco esta combinación 0 y 1 en mi tablita de la ley, esta es la ley, ¿verdad?, de la conjunción, les digo que aquí aparece esta ley, aparece este fragmento, que dice que cuando hay combinación de variable 0 y 1, el valor resultante es 0. Por esa razón, el resultado aquí me dio 0, porque cumple con la ley del conjuntor. 0 y 1 da 0, así como 1 y 0 da 0. En ambas
combinaciones, ¿verdad? En esta columna exactamente nos da 0 en ambas. Pero como tenemos que transformar este valor del paréntesis a su negativo, entonces ese 0 se convierte en un 1. Y tenemos entonces que el resultado final de la tabla es 1 y es 1. Cuando una tabla de verdad me produce solo valores de unos en todas las combinaciones, a esa tabla de verdad le llamamos tautología. La tautología es cuando toda la tabla, todas las combinaciones en cada fila, el resultado final me termina dando un valor de verdadero o de 1. Entonces, este es el caso. Si me da valor de 1, es una tautología, y toda tautología es considerada una ley. Es una ley. Si yo cualquier argumento que transforme al lenguaje natural le combino con todas las leyes de la tabla de verdad, y mi tabla al final de evaluar me da 1, significa que es una ley lógica y que puedo utilizarla como una ley del razonamiento para poder hacer deducciones más rápidas. Eso es lo que estamos buscando, es encontrar todas las leyes del pensamiento para que me ayuden a definir rápidamente la veracidad de un argumento más complejo. Y cuando me da solamente 0, ¿en qué se convierte? Se convierte en una contradicción. En este caso, entonces, significa que la tabla tiene un error. Si solo me dio falsos al final, significa que el argumento que ensamblé es un error de deducción lógica. Por tanto, si un argumento es largo y lo empiezo a partir en fragmentos y evalúo, y si me da 0 al final, significa que es un error o es una contradicción. ¿Y qué pasa cuando la tabla me da unos y ceros? Que aparecen a veces 1 y a veces 0 en la última columna. Lo que sucede es que es un argumento contingente, que en todo caso sería un argumento concreto, que en algunos momentos concretos es verdadero y en otros momentos concretos es falso. Significa que puede tener ambas posibilidades. Por lo tanto, yo puedo perfectamente decir, ¿verdad? Marta es buena de día, pero es mala de noche. Entonces, ante ese ejemplo, ella está siendo obviamente contingente, porque puede ser o puede que no sea siempre buena, así como puede ser o puede que no sea siempre ser mala. Entonces, en este caso, es una naturaleza contingente la que ella posee. Pero si alguien, por ejemplo, fuera siempre bueno, significa que es tautológicamente bueno, ¿verdad? Pero así decirlo, es perfecto. Es alguien que nunca se equivoca, alguien que nunca comete error, ¿verdad? Entonces, al decir que alguien no contiene error en su vida, o pecado, o vive en la perfección, significa que está bien perfecto, ¿verdad? Así lo entendemos en el lenguaje natural, iguales en las leyes lógicas también, ¿verdad? ¿Preguntas hasta ahora? ¿Comprendido por qué entonces es una ley este argumento que presentó Parménides? No se preocupen, que en el examen yo no les voy a poner a que me hagan este tipo de deducciones. El interés de que lo vean simplemente es para que vean cómo es que el lenguaje natural se transforma poco a poco en leyes. Por eso es que la lógica formal ha tomado tanto peso y tanta importancia en el tema de la deducción lógica. Hasta el día de hoy se sigue utilizando. En todas las facultades de ingeniería, ¿verdad?, que estudian, obviamente, una ingeniería avanzada, tienen que llevar como mínimo lógica formal. Como lógica formal para comprender estos argumentos. Bien, salimos de la segunda ley de Parménides, o el segundo principio, mejor dicho, de Parménides, para ver el último principio. El principio del tercero excluido, y aquí les prometo que no hay muchas fórmulas. Así que no crean que va a ser más, que es peor que el anterior. No, nada que ver. Es en realidad mucho más simple. El tercero excluido es que, si se fijan en el ejemplo que puse de Marta, que Marta puede ser buena de día y mala de noche, cuando Parménides plantea argumentos similares a ese, él llega a concebir y a entender que hay dos tipos de argumentos, dos tipos de juicios. Hay juicios que parecen ser contradictorios y juicios que parecen ser contrarios. Entonces, ¿qué nos enseña este principio? Que no es lo mismo un juicio contradictorio a un juicio contrario. Y aquí un ejemplo. Un juicio contrario sería decir, Rebeca es buena de día, pero es mala de noche. Y un juicio contradictorio sería decir, Rebeca es totalmente buena y totalmente mala. Entonces, este principio de lógica, lo único que hace es distinguir lo que es la contradicción de lo que es la contrariedad, ¿verdad? Y simplemente se define con esta fórmula más sencillita, ¿verdad? A o es un no A. O es buena o es mala, pero no ambas. Por lo cual se produce una especie de disyunción hacia el ser y el no ser, pero de forma, se puede decir, no simultánea, sino alterna.
¿Qué es lo que ocurre? Hay una disyunción exclusiva, es decir, que no siempre va a ser A o no siempre va a ser no A. En este caso puede ser ambos, pero en diferentes momentos, en diferentes etapas temporales. Eso es lo que realmente intenta enseñarnos el principio del tercero excluido. Nada más, no hay más que decir al respecto de este principio. Comprendido los tres principios de Parménides, pues vuelvo a mencionarlos: identidad, hay que definir lo que se va a definir, hay que definir, mejor dicho, hay que definir la identidad afirmándola, eso es lo que nos dice. El principio de no contradicción, que no es posible pensar aquello que no existe, y también no es posible que el ser sea y no sea a la vez. Y el principio de ser excluido, que es que no es lo mismo un juicio contrario a uno contradictorio. Esos son los primeros tres principios de la lógica con los cuales comienza Parménides e inaugura lo que sería pues la búsqueda de más leyes que puedan servir a entender el pensamiento humano. Siguiente personaje. Salimos de este pequeño personaje que marea un poco, yo sé que marea un poco. Si a mí me marea un poco explicarlo, ¿no? Se imaginan, ya me imagino a ustedes que de repente nunca han visto lógica formal, ¿verdad? Y que esto pareciera, pues sé que para muchos les va a parecer completamente inútil, ¿verdad? Seguramente. Sin embargo, sepan de que no es inútil, ¿verdad? No tendríamos, como dijimos, la tecnología que tenemos hoy en día, de no ser por la lógica formal. Así que le debemos mucho a esas primeras deducciones que hicieron los grandes filósofos. Zenón de Elea. Zenón de Elea, como uno de los eleatas, al parecer él es el fundador de la escuela. Él se hizo famoso por las famosas paradojas. ¿Qué es una paradoja? Viene de la palabra griega paradoxa. Paradoxa, que hace referencia a hacer una comparación de algo que parece ser contradictorio, ¿verdad? O algo que parece ser lógico, pero que en realidad oculta ser contradictorio. Decimos incluso que la existencia humana es paradójica. El ser humano tan complejo, comprendiendo tanta maravilla con su mente, pero que de pronto sabe que tiene que morirse. De pronto sabe que la existencia, o sea, que no existía, existió para dejar de existir. Se vuelve una paradoja, la vida humana. Hay muchas paradojas famosas en la filosofía. Zenón redactó muchísimas de ellas, pero hay una paradoja en la cual él se equivocó, un planteamiento casi prácticamente físico, que quiso plantear un argumento físico, que terminó siendo una especie de paradoja, y se equivocó con ella. Y fíjense que pasó a la historia, más por su error que por todo lo bueno que dijo. Es decir, se sabe mucho más de este error cometido, ¿verdad?, que lo bueno que consiguió. ¿Por qué? Porque hay más énfasis en lo malo que él hizo. Porque lo que él hizo de mal también va a inaugurar la búsqueda de más conocimiento. Es decir, pone la piedra un poco débil, pero pone una piedra inicial para la construcción de lo que sería más adelante la física antigua y después la física posterior. Entonces inaugura un dilema físico que va a llevar a la reflexión y constantemente la búsqueda de una respuesta ante esta paradoja, que al final será completamente comprendida y que demostrará que realmente, desde el punto de vista de lo numérico, Zenón de Elea se equivocó, pero que al menos abrió un tema importante, un debate interesante. ¿Qué tipo de paradoja estableció? Bueno, él era experto en dialéctica. La dialéctica es el arte de saber discutir, de poder dialogar. Por tanto, se le considera el creador del razonamiento dialéctico, que más adelante hombres como Platón lo van a llevar a un nivel extremo, ¿verdad? De este afán de convertir la enseñanza en algo dialéctico, donde el docente dialoga con el estudiante, que así lo hacían en la antigüedad. El maestro estaba frente al estudiante y estaba constantemente haciéndole preguntas, ¿verdad? Iba construyendo, por tanto, en el camino del conocimiento. Hoy en día no hace falta, porque hoy en día tenemos libros que nos dan ya el conocimiento que debemos aprender como punto de partida para seguir ampliando la ciencia, ¿verdad? Y cada cierto tiempo se están renovando, por lo cual es un deber de los docentes cada cierto tiempo revisar las nuevas bibliografías, porque pueden haber mejoras que tenemos que ir introduciendo también en la enseñanza. Razón por la cual no es necesario volver a partir del inicio, donde el maestro se enfrenta cara a cara con el estudiante preguntándole a él. A veces haremos preguntas, como vale la pena preguntar, para extraer experiencias, pero al menos para la búsqueda de conocimiento, ya el conocimiento que tenemos que ir aprendiendo ya está prácticamente dado. Lo que hace falta nada más es entender ese conocimiento ya dado, para que a partir de ahí
agarremos este conocimiento como trampolín para ir hacia más búsqueda, hacia otro tipo de conocimiento más elevado. Eso es lo que estamos haciendo a través de la educación. Y por tanto, como dije, Platón inauguró, bueno, no lo inaugura, Platón lo lleva al extremo y convierte a la dialéctica prácticamente en un sistema muy preferido por los hombres de la antigüedad. Era matemático, era filósofo de la escuela eleática, conocido por esas paradojas filosóficas. Todo está formado según él por puntos indivisibles. Si yo tuviera una varita, no sé si me pueden ver en la cámara, yo creo que sí, algunos me podrán ver, de repente creo que sí. Si yo tuviera esta varita y yo agarrara un telescopio y primero a la varita le hiciera rayitas midiendo los centímetros, a los centímetros los dividiera en milímetros, ¿verdad? Y cada milímetro, no sé qué sería, qué unidad sería antes del milímetro, pero sigo subdividiendo y podría acercarme más y más y más con el microscopio, así como las imágenes fractales a las cuales me refería. Uno puede acercarse y pareciera que extinguen al infinito. Lo que descubrimos es que todo es divisible de manera infinita. O sea que yo podría seguir dibujando rayitas si pudiera encogerme, junto con el objeto que estoy observando, y el objeto que estoy observando se vuelve más y más grande, más grande. Entonces podría seguir subdividiendo la mitad de cada uno de los fragmentos que puedo encontrar, así hasta el infinito. Eso se nota mucho más en la matemática, cuando podemos ver que hay algunos, ¿cómo se puede llamar? Algunas fórmulas que se pueden perfectamente extrapolar hasta el infinito, es decir, tienden al infinito. Los límites, por ejemplo, de las clases de cálculo, cuando uno ve derivadas y límites, ¿verdad? Y las integrales, uno ve que los límites, pues algunos tienden al infinito. Significa que se puede seguir buscando más y más y más cantidades, ¿verdad? En esa pequeñísima gráfica que se va acercando hacia un eje, sea X o sea Y, en un plano cartesiano. Entonces, vemos que en la matemática es corroborable lo que Zenón de Elea estableció. Pues basado en esta idea de que todo es divisible hacia el infinito, me plantea una paradoja basada en esta división. Dice que el famoso Aquiles, gran competidor, gran héroe también de las guerras de la Grecia antigua, que se enfrentaría obviamente a reinos como Troya, puso un reto, una vez ya inmortalizado, le puso un reto a una tortuga. Y le dijo a la tortuga, parecía el cuento de la ley de la tortuga, le dijo a la tortuga, te reto a la carrera, pero como eres muy chiquita, te voy a dar ventaja. Te voy a permitir que te vayas a la mitad de esa carrera. De los 100 metros que hay, vas al metro 50, ¿verdad? Y vamos a ver quién es más veloz. Entonces dice Zenón de Elea que en este caso comienza una carrera. Permítanme, voy a agarrar otro objetito que tengo por acá, un objeto que tenga por acá, que puedo utilizarlo. Este ventilador y este muñequito que tengo. Imagínense que este fuera Aquiles, y esta es la tortuga. Entonces, la tortuga lleva una ventaja de la mitad de la carrera. Y dice ¿cómo se llama? Zenón de Elea, y comienza la carrera. Imagínense que mi nariz fuera del punto 50, ¿verdad? El inicio de mi rostro, el lado derecho, que sería como el lado izquierdo, creo de ustedes, lado derecho de ustedes o el lado izquierdo, sería el inicio de la carrera, y Aquiles tiene que alcanzar a la tortuga, y la tortuga también va a ir avanzando. Entonces dice Zenón, pues comienza la carrera, y cada uno empieza a correr. Cuando Aquiles llega a la nariz de mi cara, la tortuga ha llegado a la orilla del final de mi rostro. Entonces dice Zenón de Elea que en esta carrera donde empiezan a correr, ¿verdad? Empiezan a correr de manera proporcional, y por tanto Aquiles nunca logra alcanzar a la tortuga. Ahora, yo sé que ustedes saben perfectamente que es un error, porque primero ya se los anticipé. Segundo, sé que la lógica de ustedes les va a decir, no, eso no es posible. ¿Cómo es posible que una tortuga no le gane a Aquiles? ¿Cuál es el error de Aquiles? Pero ¿cuál es el error de Zenón de Elea? ¿Quién me puede afirmar cuál es el error de Zenón de Elea en este argumento? Él creía que el movimiento era así. Se fue un movimiento lineal, ¿verdad? Y Aquiles nunca logra alcanzar a la tortuga. Alguien que me diga, por favor, dónde está el error y cómo se puede demostrar que es un error. ¿Por qué es un error este argumento? Vuelvo a mostrar la animación. Miren que comienza la carrera, van corriendo, la tortuga llega a la meta y Aquiles apenas llega a la mitad de la carrera. ¿Dónde está el error? ¿Qué es lo que le falta a esta animación? ¿Alguien sabe? Además de que muevan los pies, evidentemente. Dar los dos pies. ¿Cómo?
es lo que le falta? No, eso que decía yo, que no se mira que mueve todo, no hay movimiento en los No, dos no, pies, no, pero no, no. Además de en que las dos las piernas, columnas no perdón, se van a pero mover. Además de eso. Además de La, eso. la velocidad de cada uno, Master. Exactamente, exactamente. Eso lo consideraba que el movimiento era de manera perpetua, lineal e infinito. Es decir, que esta medida de 50 seguiría siendo la mitad, la mitad, la mitad de la mitad de la mitad de la mitad para la tortuga y la mitad 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 para Aquiles. Por lo cual él creía que la tortuga jamás lo alcanzaría porque Aquiles tiene que recorrer exactamente la misma distancia que la tortuga. Sin embargo, se equivoca por esto que tú dices, que le faltó considerar el tema de la velocidad. Con lo cual, como dije, abre un gran problema, un problema para la física, que es el movimiento. ¿Qué variables entran en función del movimiento? Él solamente consideró distancia y quizá cuando mucho tiempo, pero no con la tercera variable de la fórmula que conocemos, ¿verdad? Distancia es igual a velocidad por tiempo. Entonces, por esa razón, le faltaba esta variable. Ya podemos perfectamente demostrar que se equivoca. Supongamos que Aquiles corre a 50 metros por minuto y la tortuga corre a 5 metros por minuto. Pasado el primer minuto, Aquiles logra llegar a la mitad de la carrera, mientras que la tortuga apenas ha pasado del metro 50 a 55. En el segundo minuto, Aquiles ha dado la meta y la tortuga apenas habrá llegado al metro 60. Entonces, desde el punto de vista de la velocidad que lleva cada uno, la capacidad que tiene para correr, eso determina la diferencia. Y esto es lo que va a originar. Va a originar el debate de qué es el movimiento, qué es la dinámica, qué es toda la parte mecánica del movimiento de los cuerpos. Por lo cual, empieza el debate, a pesar de su error, y los demás filósofos se encargarán de explicar el error de eso, ¿no? Y abrirán, obviamente, la oportunidad de entender, además, el movimiento de la naturaleza, la física. Hoy sabemos que distancia, velocidad y tiempo son tres variables inseparables. Velocidad es distancia sobre tiempo, es velocidad por tiempo, y tiempo es igual a distancia sobre velocidad. Ahora son las tres variables que se pueden perfectamente despejar para obtener una de otra. Bien, pasamos a la siguiente escuela. Eso es lo único que puedo decir de eso, ¿no? Para que siga la tradición, porque solo lo recordamos por lo malo. ¿Verdad? No, en cuanto a lo bueno, pues evidentemente era un hombre que se dedicaba también a estudiar la naturaleza. Y obviamente mucho de lo que él dijo en la actualidad, bueno, obviamente la mayoría de cosas que dijeron los hombres antiguos respecto a la física o la astronomía, va a ser completamente superado por lo que va a establecer más adelante Aristóteles. Así que no es mucho lo que tendríamos que decir de ellos, ya que tendremos que verlo también con Aristóteles. Bien, el dinamismo jónico. Fíjense cómo pasamos de segunda Lea, hablando de la apariencia, a empezar a hablar del dinamismo, de la dinámica, el movimiento, cómo se mueven los cuerpos. Y ese es el punto de partida también en interés de esta escuela llamada el dinamismo jónico, que le interesa pues la percepción de la dinámica. La palabra dinámica tiene que ver con el hecho del viaje, ¿verdad? El a través por el cual van las ánimas. Lo que está animado es lo que se mueve. Aquello que se mueve tiene ánima y por tanto está en movimiento. Entonces, dinámico es el trayecto que lleva pues aquello que está animado. Heráclito de Éfeso. Heráclito de Éfeso es el principal exponente de esta escuela, ¿verdad? Va a intentar también darle un poco de solución a lo que anteriormente habían dicho los naturalistas respecto al arjé. Para él, el arjé es el fuego, pero más que el fuego, es el cambio, el devenir. Él creía que todo estaba en un constante cambio y por esa razón el fuego es la mejor materia para simbolizar el cambio, para demostrar que realmente todo está en fluctuación, todo fluye, todo cambia, y es lo que realmente va a establecer. El fuego, por tanto, en definitiva, es el símbolo del devenir, el símbolo del cambio. Lo dibujan a él llorando porque, en el caso de la pintura que hizo Rembrandt, lo dibujan llorando porque él mantenía una actitud un poquito misándrica, era un poco misantrópico, diríamos, es decir, que detestaba a los seres humanos. Y qué ironía, que siendo ser humano detestara a los mismos seres humanos. Y lo detestaba porque quizá la civilización de aquel momento era demasiado corrupta, era demasiado cruel. Estamos en la época del año 540 y 435. ¿Qué estaba pasando en esta época en Grecia para que este hombre llegara a detestar la sociedad? Lo que estaba pasando era la famosa guerra médicas, la guerra de los espartanos, la guerra de Termópilas, la guerra de Maratón, la guerra de Salamina, la guerra de Mileto y la guerra del Peloponeso.
¿verdad? Entonces acaban de pasar una serie de guerras que obviamente llevan a considerar al ser humano un animal, un bárbaro que se mata uno a otro, viola a mujeres, destruye ciudades. Evidentemente, cualquiera que hubiera vivido en esa época quizá habría terminado como Heráclito, detestando la sociedad, detestando los gobiernos, detestando los grandes dictadores y grandes líderes que había, los grandes reyes que llevaban a su pueblo prácticamente a la muerte. Evidentemente, esto es lo que lleva a él quizá a sentir este repudio por lo que estaba pasando. El oscuro le llamaban, ese era el apodo que lo van a terminar llamando, siempre como, miren, en el caso de este Rafael Sanzio, el famoso pintor del Renacimiento, lo pintó pues así cabizbajo, ¿verdad? Todo meditabundo, en la famosa plaza llamada el Ágora de Atenas, que era una de las plazas donde se reunían, una especie de pórtico, donde se reunían los grandes pensadores pues a razonar. Y en esa pintura están la mayoría de filósofos de la antigüedad, incluyendo a Platón y Aristóteles, que están en el mero centro de la pintura. Vale la pena que busquen la pintura del Ágora de Atenas, ¿verdad? Y sería interesante que pudieran averiguar quién es cada uno de los personajes que están representados ahí y por qué merecían estar ahí. Llamado oscuro por esta vida solitaria, oscura y llena de misantropía, ¿verdad? Esa actitud de detestar al género humano. Era de humor tétrico, manifestaba cierta aversión al trato humano, era un poco lejano, ¿verdad? Quizá también tenía que ver un poco con su personalidad. Quizá él era alguien así, introvertido, ¿verdad? Cabizbajo, meditabundo quizá. Él enseñaba, por tanto, por el tema de la fluctuación, enseñaba que nada está y se baña 2 veces en el mismo río, porque una vez que vuelve a descender el río, las aguas que lo mojaron la primera vez ya no están, son nuevas aguas. Y podríamos llevar esta idea a incluso extrapolarla al extremo. Podríamos decir que nadie jamás se vuelve a bañar en la misma piscina, porque cuando te has metido a la piscina te tocaron una serie de combinación de átomos de agua. Te tocó el agua, pero cuando te vuelves a meter a la misma piscina jamás te vuelve a tocar la misma combinación de moléculas. Es decir, que lo único que has podido percibir una vez, jamás lo vas a volver a percibir, ¿verdad? Que quizá de esta idea sobre que todo está cambiando, vienen algunas otras ideas que van un poquito más a la reflexión sobre la vida, como la famosa frase carpe diem, que significa vive el ahora, porque se te va. Es decir, si no vives el hoy, se te va de las manos, es tan fugaz la vida. O incluso, comparando un poquito con lo que dice la Biblia, ¿verdad? La vida es un soplo de vientos, es vanidad de vanidades, ¿verdad? Todo vanidad, porque parecía que algo que se lo lleva el viento, fugaz, así es la vida, y por tanto hay que vivir el aquí y el ahora. Y Platón incluso va a llegar a decir más adelante, ¿verdad? ¿Cómo se llama? La frase de Carpe Diem se unió a la frase de Platón, que terminó diciendo Carpe Diem, cuan mínima crédula postero, que significa vive la hora como si no hubiese un mañana, ¿verdad? Como si no tuviéramos confianza en el mañana. Entonces hay que aprender a vivir la vida que tenemos y agradecer por cada día. Ahí se como de algo que tenía que ver con la física, se fue a trastocar incluso en la vida humana, la parte moral, la parte de los valores humanos, aprender a valorar el aquí y el ahora. Todo fluye y por tanto nada, lo que parece estar estático, está estático, es pura apariencia. De hecho, incluso las rocas, con las rocas que uno ve parecía que no se están moviendo, con todo el planeta en primer lugar se está moviendo. Y en segundo lugar, cada roca en sus mismos átomos está en constante movimiento, ¿verdad? Cada átomo del metal más sólido está en constante movimiento. Los átomos están apareciendo, ¿verdad? Tiene una cantidad de movimientos de electrones, de protones y neutrones, de quarks, ¿verdad? Hay una cantidad. E incluso se cree que dentro de los núcleos del quark hay cuerditas. Pues entonces las cuerditas también están oscilando, moviéndose ahí, ¿verdad? Y a saber qué otro tipo de materia más minúscula habrá dentro de esta teoría de las cuerditas que conforman la materia. Entonces, todo lo que parecía ser estático, en realidad está en movimiento. Una película, que no les he pedido que la vean, pero se la voy a compartir por si quieren verla, incluso después de que salgan de clase, se llama ¿Y tú qué sabes? La película llamada ¿Y tú qué sabes? Se la voy a compartir en el aula virtual, pero que no se olvide, si yo les mando un enlace por WhatsApp, vale la pena que la vean. La película habla de la física, habla de la filosofía inicialmente. Cuando se habla de la filosofía, se habla de la física, habla de la parte de, ¿cómo se llama? De la fisiología humana,
termina hablando de la sexualidad, después tiende a hablar de la psicología humana, para terminar hablando de la espiritualidad humana. Entonces está en estos 5 ejes, ¿verdad? Comienza con la parte filosófica, física, biológica, psicológica y termina con la parte teológica, ¿verdad? Vale la pena que lo puedan ver. Es una película que es un poco extraña, la película, porque comienza con un personaje y de pronto empiezan a aparecer un montón de personas a dar una opinión. Entonces es como una combinación entre película y documental. Es decir, aparecen personas interviniendo en la historia de la protagonista y dando una serie de explicaciones de cómo la ciencia hoy en día y cómo la filosofía también entiende, ¿verdad?, la realidad, lo que observamos, ¿verdad? Y hay una frase, una palabra, una de tantas que le puedo citar de este documental, dice en una de las escenas que al final nadie toca nada. Cuando tú sientes que te tocó algo, no te ha tocado. No hay forma que algo te pueda tocar, porque tocar implicaría en todo caso que tus átomos se destruyan y se unan a los átomos de lo que te tocó. Sin embargo, cuando hay un toque, incluso de tus manos con tus manos, lo que está viendo ahí en ese contacto, si pudiera ampliarlo microscópicamente con un microscopio de alta densidad, podría perfectamente observar que mis dedos están cerca, pero hay un campo electromagnético entre cada uno de ellos y entre cada uno de los átomos que impide que un átomo toque al otro. Hay un campo, es como si dijéramos la capa de ozono de un átomo. Es un campo electromagnético que está alrededor del protón, que es un campo de electrones que evidentemente no dejan que un campo toque con otro. Se acercan por el protón que atrae los electrones, por el otro protón que atrae esos electrones, pero por los mismos protones no logran chocar y por los mismos electrones no logran chocar, porque los electrones de carga negativa se repelen y los protones de carga positiva se repelen. Entonces solo se acercan, se mantienen unidos, dependiendo obviamente de los compuestos que conformen esa molécula. Así será como estarán más de cerca o más raros la separación de los átomos, pero en realidad nada toca nada. Lo que estamos sintiendo en realidad es el choque electromagnético de los átomos, pero no es que el átomo esté tocándose uno con otro, ¿verdad? Esa idea de tocar está desmentida por la física. La física misma explica que nada toca nada. Esta es la razón incluso por la cual algunos seres humanos son capaces de hacer cosas que uno se queda como que un poco helado de verlo, como algunos monjes son capaces de pasar por encima de masas caminando, como cuando de repente alguien que ha entrenado toda su vida para dar un golpe logra repartir ladrillos, madera y cualquier otro elemento. Yo he visto a veces videos de hombres que son capaces de golpear con troncos un tubo, y no lo logran pandear, y con solo darle con la parte del pie logran doblar el tubo. Es decir, que pone a prueba la capacidad humana de controlar la mente y dirigir la fuerza electromagnética, diríamos, o electrobioquímica, diríamos, de un organismo capaz de poder generar una fuerza suficiente para que mis átomos sean más resistentes que los átomos de una madera, de una piedra, de un ladrillo. Incluso he visto un hombre que agarra piedras sacadas del río, ¿verdad?, que las empieza a golpear contra otras piedras y no se rompen, con el puño limpio, ¿verdad?, con el puño limpio logra partir. Eso implica... Disculpen, que hay un filo por ahí. Entonces se logra ver cómo la naturaleza humana es capaz de poder controlar esto que es tan misterioso como la energía física, la energía corporal. Eso la física se encarga de estudiarlo, ¿verdad?, trata de entenderlo. Obviamente sé que hay charlatanes que utilizan trucos para hacerlo crecer, pero sí hay algunos monjes que han demostrado tener estas habilidades. No sé si ustedes han visto a algún monje haciendo pechadas, ¿verdad?, o lagartijas, mejor dicho, con dedos, con un solo dedo, con el dedo gordo, haciendo, ¿verdad?, lo que nos puede hacer a veces con tus manos, ¿verdad?, la resistencia física, el grado de dureza que puede dar a un dedo entrenando y entrenando y entrenando, ¿verdad?, hasta lograr controlar obviamente la energía corporal en ese punto exacto, ¿verdad? Pareciera algo insólito, pareciera que es algo ficticio, pero es una realidad, y son fenómenos que obviamente a la filosofía nos sigue asombrando, ¿verdad?, obviamente, y la física se encarga de explicar. No es caótico, todo fluye, pero no fluye de manera caótica, es decir, en forma desordenada, sino que está regido por el logos, está regido por la ley universal. Fíjense que la palabra logos te habíamos dicho que significaba ley, ciencia, argumento, razón, pero en este caso toma la acepción o significado de ley. Hay la ley universal que gobierna todo.
La siguiente escuela son los mecanicistas. A las 7:25, ¿verdad? 7:25 vamos a un receso. Así que me acuerdan, por favor. Los mecanicistas. Me gustó esta imagen, hablarles de algo. A veces la gente, cuando no es creyente, pero sabe y comprende el concepto de Dios, llega a concebir a Dios como que fuera una especie de arquitecto, una especie de artesano, una especie de mente suprema que ordenó todo, como que fuera un gran mecánico universal. Entonces, la idea de que Dios está como que controlando todo el universo, como fuera un mecánico que constantemente le está dando un movimiento o mantenimiento del universo. Esa idea, con respecto a la visión de los cristianos, es errónea. Les digo por qué. Dios no está como titiritero, según el cristianismo. Dios no está como titiritero controlando la ley del universo. A Dios le bastó determinar la ley inicial de todo para que realmente se diera. Es decir, le bastó con solo desearlo o pensarlo o pronunciarlo, como decimos, el decir la palabra creadora de Dios. Bastó su sola palabra para que todo se hiciera en el orden determinado y con exactitud suficiente. Por lo cual, no es cierto que Dios está ahí como titiritero, ¿verdad? Como creían los griegos. Los griegos creían que Zeus estaba en su monte Olimpo con una gran maqueta de la tierra plana, y estaba con un montón de figuritas, ¿verdad? Como aparecen en el cine, en las películas que han hecho de los dioses, como la primera película llamada Clash of Titans, el choque de titanes, pero no la que vimos hace unos cuantos años, sino la que hicieron como por los años 60 o 70. Esa película presenta a Zeus con un montón de muñecos, donde está Perseo, y después el caballito de madera, ¿verdad? Y hay un montón de muñecos que le están jugando en una maqueta, jugando con el destino de los seres humanos, definiendo qué es lo que va a pasar. Que si quiere mandarle un monstruo, pues coloca el monstruo en el camino de esa maqueta para que también se le aparezca a Perseo en la tierra. Esta idea de Dios provocando los obstáculos y arreglando el camino de los seres humanos es equívoca respecto a lo que cree por lo menos el mundo cristiano. En el mundo cristiano creemos que Dios lo único que hace es haber dado pues este camino y esta ley que diera que la historia se diera tal cual. Y lo que va a ir cambiando, los beneficios o desgracias que nos puedan venir, vienen por mano y decisión del hombre. Es decir, que no es Dios quien te manda las maldades, sino que ese mismo hombre que con su concupiscencia, con su tendencia al pecado, produce esta desgracia en la vida. Así que la mecánica de un Dios también mecánico es equivocada en el mundo cristiano. Ahora veamos qué nos dice la escuela de los mecanicistas. El fundador es Leucipo. Aunque vamos a hablar un poquito más de Empédocles. Para ellos entonces les interesa entender el universo como que fuera un gran organismo, una gran maquinaria que está siguiendo un orden determinado. Por definición, la única causa es la influencia física de las entidades que conforman el mundo material. Según los mecanicistas, ¿verdad? Todo el mundo se rige por leyes, por estas entidades que gobiernan la física, ¿verdad? No hay causas espirituales, así que incluso la idea de un Dios mecánico se transforma prácticamente en simplemente leyes. Por tanto, todo tiene que ser explicado en función de leyes. Ese es el principio de lo que más adelante llamaremos la física moderna. Y se fijan, en la física moderna lo único que importan son los teoremas. Los teoremas para explicar cómo se comporta la naturaleza. Todos los matemáticos, como Wilhelm Leibniz, como René Descartes, como Isaac Newton, como Johann Kepler, como Giordano Bruno, intentaron explicar todo en función de teoremas. Galileo Galilei también. Todo lo querían explicar en función de fórmulas que ayudaran a comprender el universo. De hecho, de Isaac Newton se cuenta una anécdota que hizo muy popular a Neil deGrasse Tyson, este famoso astrofísico, ¿verdad? Que fue que descartó a Plutón como planeta y que afirmó que es un planeta enano. Y por ese hallazgo, además de que se hizo famoso por un meme muy viral. Entonces, si ustedes han visto un meme, le aparece un señor con un bigote, es un meme de color blanco y negro, le aparece un señor con bigote que tiene cara de afroamericano, pues levantando las manitos y diciendo I see, I see. Entonces, si han visto ese meme del I see. Ese personaje que está representado ahí es este astrofísico llamado Neil deGrasse Tyson, y se hizo famoso con este meme porque en un video él estaba hablando de Isaac Newton, y cuando él estaba hablando de que Isaac Newton tuvo, para poder demostrar el movimiento elíptico de los planetas, tuvo que inventarse
una forma de fórmulas, un conjunto de fórmulas para poder explicarlo satisfactoriamente. Entonces logró demostrar que los planetas giran de forma elíptica y a la vez, ¿verdad? Había acabado de inventar lo que es el cálculo. Y dice él, inmediatamente que después de que dice que tuvo que inventar el cálculo para explicar el movimiento elíptico, él dice, y después de haber inventado el cálculo, cumplió 26 añitos. Y pues ahí él levanta las manos y dice, se queda así, sin decir nada, enmudecido, por una cantidad de segundos demasiado largo, porque era una pildorita de conocimiento que él estaba grabando, y de hecho se volvió viral, porque se salió obviamente a través de la televisión y el internet. Pero a lo que quiero llegar es que Isaac Newton, a sus 26 años, inventó el cálculo para poder explicar con leyes matemáticas, el movimiento elíptico de planetas. Eso es lo que realmente le interesó a los filósofos también de la antigüedad, que hasta Isaac Newton van a seguir buscando esas fórmulas para explicarlo todo. El otro personaje es Empédocles. Veamos al señor Empédocles, por lo menos hablar un poquito de él en estos últimos 3 minutitos que quedan, antes de ir al receso. ¿Quién fue Empédocles? Empédocles ya dijimos que nació en Agrigento, lo habíamos mencionado cuando mencionamos de dónde pertenecía cada filósofo. Es de Agrigento, murió por el año 495 a.C., en la isla de lo que actualmente es Sicilia, ¿verdad? La famosa isla siciliana, donde está la gran mafia italiana, hoy en día. Dicen que ahí está la mafia. En este caso, Empédocles va a creer que todo el universo no funciona gracias a una sola partícula, no a un solo arjé. Él cree que todo el universo está formado de varios compuestos que interactúan, que de alguna manera, pues, en mayor o menor proporción, aparecen dentro de los seres y que, por tanto, la combinación de esta graduación de más y menos de cada compuesto conformarían la diferencia de los organismos, la diferencia de la materia y de cualquier otro mineral que existe en el universo. Entonces, por esa razón, él cree que el mundo no está compuesto por un solo arjé, sino que el arjé no es uno, sino que son varios. ¿Quién fue Empédocles? Fue un filósofo, que al igual que muchos otros, fue también nombrado como fisiólogo para estudiar la fisis, estudiar la naturaleza, o estudiar este principio constitutivo de las cosas, que ya mencionamos es el arjé. Entonces, para él, el arjé no es, sino que el arjé son 4. En realidad, el arjé no es 1, sino que son 4. ¿Cuáles son el arjé? ¿Cuáles son los 4 arjé para él? No es tan original, les digo, no es tan original lo que iba a decir, porque ya lo único que él hizo fue tomar los arjé que ya habían dado los demás filósofos. Mencionamos el arjé de Tales de Mileto, el agua. Mencionamos el arjé de Anaxímenes, el aire. Mencionamos el arjé de Heráclito de Éfeso, que era el fuego. Y él le agrega el cuarto elemento, que es la tierra, ¿verdad? Entonces él agrega una cuarta respuesta, que es la tierra, y por tanto lo que hizo fue conciliar todas las posturas anteriores. Se afirma que agua, tierra, aire y fuego son los 4 elementos que conforman, pues, la naturaleza. Y estos 4 elementos, como digo, en mayor o menor proporción, se combinan, se relacionan entre sí y por tanto producen diferentes tipos de compuestos, diferentes tipos de organismos.